Nombres, sentidos y títulos que marcan un periodo pasado y presente de la República Argentina, de la historia de nuestro país, ligados a algo que para muchos amigos y amigas de Sesión Abierta seguramente de manera inmediata le van a mostrar referencias con su pasado, con su propio pasado. La revista Crisis, la que tengo en mis manos, y un nombre y un apellido que vaya, que marcó la historia política de nuestro país, Santucho. Mario Santucho, buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien. Estás acá en Catamarca presentando una nueva época de la revista Crisis. Sí. Decías hace un momento, cuando estábamos conversando de manera informal acá en el programa, que son unos sinvergüenzas los que están haciendo Sí, ahora la exactamente. revista Crisis porque no tuvieron relación ni con la primera época de la revista que estuvo dirigida por Galeano, ni con la segunda época, ese emprendimiento editorial de los años 80, que algunos de nosotros, los que pintamos canas de 40, 45 años, pudimos leer, y en todo caso, a partir del año 2010, empiezan a hacerlo ustedes. Sí, exactamente. Sí, como decís, es una revista que tiene un pasado mítico, ¿no? Allá por los años 70, entre el 73 y el 76, salieron 40 números que quedaron un poco en la memoria cultural y política de los argentinos, y dirigida en ese momento por Galeano. Y bueno, para nosotros es un gran desafío asumir la responsabilidad de relanzarla, un poco retomando algunos de los ejes principales de aquella época de la revista, que tenía que ver con poner en juego un discurso, un tipo de discurso político complejo, ¿no? Con varias dimensiones, que viniera... Distinto quizás a lo cotidiano de los medios de comunicación, de las revistas. Exactamente, sí, ya de por sí un medio impreso hoy es una revista impresa, ya es algo que se sale un poco de la norma actual. Hay pocas revistas, la verdad, hoy de este estilo. Pero lo que te decía también es que tanto en los 70 como es un poco lo que tratamos de recuperar ahora, es Sí, la posibilidad de hablar de política, hablar de la política o hablar políticamente sin necesariamente discutir los mismos temas que supuestamente están catalogados como políticos, ¿no? Entonces, experimentar en la escritura, poder abrir un poco el campo de sentidos y de experiencia y de lo que es relevante, recuperar cierta mirada estratégica sobre los problemas, ¿no? Poder discutir también qué tipo de horizontes puede tener la sociedad, podemos imaginar nosotros, y no solo discutir las cuestiones de la gestión cotidiana, que por bien. supuesto son fundamentales. No quiere decir esto que tengamos una mirada elitista, o por lo menos intentamos no hacerlo, pero sí tratar de recuperar esta otra dimensión, ¿no? Más de fondo. Por eso la idea, tanto el mismo nombre de la revista Crisis, como la idea de poder poner en juego hoy una crítica, también con Sí. un tono generacional, ¿no? Tiene que ver con tu perfil sociológico. Sé que estuviste cursando estudios de sociología en la UBA. Sí, yo estudié sociología, por eso también una particularidad de la revista es que en general los que la hacemos no venimos del periodismo. Sí, Algunos también, yo vengo de la sociología, vengo de la investigación social, vengo también de la militancia política y sobre todo en los movimientos sociales. Y también hay otros compañeros de la revista que vienen más de discursos por ahí narrativos, sí. de formas de escritura más narrativas, y también periodistas que sí participan de los medios mainstream, como se llama Alejandro Berkovich, Diego Genú, Claudio Marone, varios de los que habitualmente vemos también en la televisión, Claro. escriben y participan de las discusiones de la revista. Crisis siempre fue una revista medio inacible desde el lugar común de la lectura, un lugar político, un lugar estrictamente cultural. Navega en esas aguas, pero su tercera época comienza en el año 2010, una época también de cambio de época en la República Argentina, de expectativas que se cumplieron en parte, que fracasaron en parte, que también dio cuenta Crisis a lo largo de esta etapa, ¿no? 6 años largos en los cuales la Sí. revista mantiene periodicidad y va analizando la coyuntura con una mirada que también da cuenta de los cambios y de las continuidades. Sí, sí, totalmente. Bueno, ese es un poco el desafío que también se asumió, como antes decíamos en la presentación que tuvimos ahora en la universidad de la cual venimos, eh, tanto el 2010, cuando surge la revista, como en este caso los 70, cuando surgió la primera época, fueron dos épocas fuertemente políticas, Sí. ¿no? En donde la discusión política pasó a ocupar un lugar de nobleza y de dignidad, como en otras épocas de la historia, y quizás ahora vuelva a perder, ¿no? Y en ese sentido, la revista, la verdad que fue un desafío hacerla, ¿no? Es un desafío hacerla. Me recuerdo que el número 2 de la revista justamente surgió, o la sacamos luego de la muerte de Néstor Kirchner. O sea que prácticamente esta época de la revista está de alguna manera, navega por las aguas
precisamente después de la muerte de Néstor, que evidentemente se abre ahí toda una etapa muy singular, ¿no? Me acuerdo muy bien que en ese segundo número discutimos mucho, hicimos un trabajo con diferentes referentes de la sociedad sobre qué significación tenía la muerte de Néstor, ¿no? Y qué habría como escenario. Me acuerdo que incluso estuve releyendo la editorial de ese número y me parece que algunas cosas hoy incluso podemos ver cómo guardan cierta actualidad. ¿Cómo te atraviesa actualmente la política de este modelo neoliberal en tu vida, digo? Bueno, como a la mayoría de los argentinos nos atraviesa de una manera especialmente negativa, ¿no? El cambio de diciembre del año pasado, creo que a su vez es también un cambio a nivel regional, ¿no? Se discute un poco si es un cambio de ciclo político o si más bien es un momento determinado, una especie de impas en el avance popular de estos gobiernos progresistas y demás. Me parece que tenemos desafíos muy grandes por delante. Creo que yo soy más de la opinión de que el triunfo de la derecha hoy, por la vía democrática además, a través de las elecciones, tiene un significado profundo. O sea, creo que dice bastante de muchos de los fenómenos sociales hoy que están en juego y que tenemos que poder entender por qué el neoliberalismo ganó a través de las elecciones. Yo creo que no alcanzan con las lecturas que hablan de una especie de engaño sobre la sociedad. No creo que alcance con la idea de que, bueno, tuvieron un discurso y ahora hacen otra cosa. Me parece que de alguna manera la derecha, el neoliberalismo, el macrismo, logró sintonizar con algunas tendencias sociales, subjetivas, que hoy están efectivamente circulando en la sociedad y que nosotros tenemos que poder, desde un pensamiento antagónico, creo yo, al del macrismo, desde un pensamiento popular, democrático, de izquierda, poder discutir con términos también contemporáneos, ¿no? Sí. No tener que necesariamente asumir, como creo que el kirchnerismo en su última etapa lamentablemente asumió como una posición más bien conservadora, ¿no? De defensa de lo hecho, más bien hablando del pasado y regalándole al macrismo y a la derecha el discurso sobre el futuro, sobre el horizonte. Me parece que eso hay que recuperarlo y para eso hay que crear, hay que poder pensar y hay que poder abrirse a las tendencias, a los fenómenos, a las movilizaciones, al tipo de enunciado y a la rebeldía también que hay hoy en juego, ¿no? ¿Qué dicen los viejos lectores de Crisis cuando se encuentran con esta nueva etapa? ¿Han tenido oportunidad de tener contacto con ellos? Una visita como la que hiciste hoy en Catamarca seguramente te dio la oportunidad de hablar con alguien que recuerda a la crisis de la década de los 70, a la crisis de la década de los 80. ¿Están contentos, están satisfechos, se sienten representados? Sí, vos sabés que yo creo que sí, que es un lindo diálogo el que hemos generado. Uno de los grandes miedos nuestros cuando empezamos a salir es, bueno, ¿qué van a decir los lectores de la vieja crisis? Seguramente se van a sentir defraudados en algún nivel de la situación. Y yo creo que es así, porque además nuestro propósito no es volver a ser la misma revista de los 70. Creo que cualquier rescate de algo tan importante, tan interesante como fue la revista Crisis de los 70, inevitablemente necesita ser recreada, relanzada, porque copiar nunca funciona. Entonces, yo creo que sí, que la mayoría de los lectores, tenemos muchos lectores suscriptos, nosotros promovemos mucho en estos momentos la suscripción. La suscripción como antes, digamos. Claro, algo. a la revista. La verdad que ha habido una respuesta muy grande, hay mucha gente que se ha suscrito y eso nos permite también un ida y vuelta permanente. A través de la página de internet, ¿cuál sería? ¿Cómo la busca uno? Revistacrisis.com.ar, ahí hay un ítem, una ventana que es para suscripciones y nos permite un ida y vuelta permanente a través de correo electrónico, con los lectores. Muchos lectores son lectores grandes y que la verdad que estamos contentos por cómo también valoran ya no poder volver a leer su añorada revista, sino poder entender de alguna manera esta operación, ¿no? Esta operación de relanzamiento, esta operación de recreación. Claro, está bien. Venís acá a Catamarca para presentar la revista, para encontrarte con los lectores, pero también esta es una oportunidad de ponerte en contacto con otros sentidos, ¿no? Acerca de lo que es el escenario político local y nacional, que se encuentra reflejado también en parte
con algunos artículos que se han publicado acá en la revista Crisis. Hacías referencia a un artículo sobre Catamarca, y eso me llamó poderosamente la atención en este encuentro que compartimos hace momentos en el Salón Amarillo. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Sí, digamos, para nosotros, como decía ahí, uno de los grandes límites que tienen revistas como estas, que hacemos con mucho esfuerzo, que hacemos, por supuesto, desde un emprendimiento independiente, es el de poder poner en juego miradas que no sean siempre las que más cerca tenemos, ¿no? Y un desafío fundamental para nosotros es poder realmente tener una dimensión federal. Claro, eso no se logra simplemente hablando de lo que pasa acá, desde allá, sino que se logra pudiendo entrar en relación, pudiendo entrar en diálogo con compañeros de acá, con gente de acá, con investigadores, con escritores de acá. Venir es también sobre todo eso, no solamente venir a hablar, venir a contar la revista, sino poder entrar en contacto y ver la posibilidad de que también la revista pueda enriquecerse con los aportes de acá. Hay como decías vos, hay un artículo que a nosotros nos gustó muchísimo sobre Catamarca, que hizo un compañero, un amigo, que está estudiando comunicación social en Buenos Aires, que es de acá de Santiago Ahumada, que es de acá de Catamarca, y que bueno, él se acercó a la revista, empezó a participar. Nosotros por supuesto abrimos sobre todo a los jóvenes que quieran participar e involucrarse, y lo primero que le pedimos es escribir sobre Catamarca. También está bueno que escribas sobre lo que estás viviendo ahora en Buenos Aires, pero nos interesa mucho que escribas, que des Y él lo que hizo fue una especie de fresco de los últimos 20 años de Catamarca, muy atravesado en ese caso en su artículo por la minería, ¿no? Por el gran debate sobre la minería que nosotros sí en Buenos Aires y en diferentes lugares del país hemos seguido, como se ha dado en Catamarca, pero también un poco un análisis del sistema político catamarqueño de los últimos 20 años, ¿no? Los idas y venidas. Entonces, la verdad que para nosotros fue muy interesante y siempre estamos tratando atentos de publicar ese tipo de, como si te dijera, de cartografías sobre los territorios que nos quedan de alguna manera un poco lejos y que para nosotros es un gran déficit, ¿no? ¿A quién hay que agradecer la presencia tuya en Catamarca? ¿A quiénes organizaron tu visita, la presentación de la revista? A veces uno se olvida de decirlo, ¿no? Sí, bueno, a Laura, a los compañeros de acá de diferentes lugares, a la Secretaría de Cultura también, que un poco en el marco de un evento fue que pudimos venir, pero sobre todo a los compañeros acá de los medios de comunicación alternativa, ¿no? de la militancia social también en la universidad y demás, que de alguna manera ven en la revista un aporte y que ese es un poco uno de los motivos más grandes por los cuales lo seguimos haciendo, ¿no? La posibilidad de poder aportar en ideas, en planteos a compañeros que en todos lados están tratando de llevar adelante luchas, resistencias y también creaciones, ¿no? Sobre todo eso, la posibilidad de crear experiencias alternativas, de crear formas de pensamiento propios y de animarse un poco, como debatíamos hoy también, a asumir la complejidad del debate político, ¿no? No solamente quedarnos en nuestras pequeñas producciones y en nuestros mundos cómodos, sino asumir la complejidad que impone también, como uno siempre dice, ¿no? el problema del poder, ¿no? El problema del poder político. Hoy hablábamos de la cuestión de la riqueza, de la cuestión de la representación, cuestiones que tenemos que asumir, ¿no? Como generación, que tenemos que asumir como pueblo y que tenemos que poder abordar desde los diferentes lugares en donde estamos y de las diferentes tradiciones políticas. O sea, hay un diálogo complejo y un desafío muy grande por delante y creo que la revista intenta participar. Bien. Gracias. Además, gracias por haber logrado casi una proeza en el mundo editorial, ahora en la República Argentina, la tercera etapa de la revista Crisis, en la que más ha durado. La primera, la que ha quedado en la memoria colectiva de todos los argentinos, duró muy poquito tiempo. La segunda también, y usted hace 6 años que están haciendo este emprendimiento editorial, que realmente los invito a leer, a suscribirse. Es una revista imperdible desde el punto de vista del diseño, del contenido, del desafío para la lectura. No es una revista cómoda para leer, y eso de por sí ya es un motivo suficiente para acercarse a ella. Muchas gracias a ustedes por la invitación.